Ya, entonces siguiendo con el método, con el diseño de estudios cuantitativos, vamos a hablar hoy día respecto de respecto de una parte que es muy relevante que tiene que ver con el diseño muestral. Bueno, como habíamos visto, ¿no es cierto? Los métodos cuantitativos tienen tienen sus características y al igual que el método cualitativo tiene sus fases. Eh, lo primero de las fases digamos, desarrollar las preguntas de la investigación, que es lo mismo que estuvimos conversando respecto de cómo se construyen los métodos cualitativos. Después de eso, y a partir de las preguntas de investigación, uno define los objetivos para la investigación, objetivo general y objetivo específico, y luego se hace el diseño metodológico, que su parte más importante y culmine, por cierto, es la recogida de datos, sean estos datos primarios o secundarios. Recuerden que los datos primarios se refiere eh, a los datos que la propia investigación construye. Y esto a partir de los métodos cuantitativos normalmente son encuestas. Y los datos secundarios son si es que yo voy a hacer un estudio cuantitativo respecto de información que ya existe. Eh, Luego de esto viene el análisis estadístico, ¿no? El análisis estadístico, que esto es estadística descriptiva, sea que se trate de datos primarios o datos secundarios. Y finalmente viene todo el apartado de conclusiones que tiene que ver con lo que aparece en el análisis estadístico. Eh, Luego, si nosotros lo vemos en un gráfico, ¿no es cierto? El método estadístico lo que se utiliza, o para lo que se utiliza, es para medir características de la muestra, ¿no es cierto? Y que son proyectables a un universo. Y yo voy haciendo un análisis por distintos tipos de variables que son como las partes que ocurren o las partes que tiene mi universo o las características que yo estoy definiendo para mi universo a través de la muestra. Y la agregación de todas esas características, ¿no es cierto?, me genera una visión de mi universo de estudio y que es una visión del tipo inductiva. O sea, a partir de las partes yo genero una suerte de generalización o una suerte ¿cómo podríamos decirlo?, de acomodo de todo lo que he encontrado y determino alguna formulación de alguna regularidad o una ley que sea válida para todo el universo de estudio. Por lo tanto, desde esta perspectiva, el método estadístico me permite hacer un proceso inductivo. A partir de las partes, yo formulo conclusiones que son válidas para la generalidad de mi universo de estudio. Ahora, como ustedes saben, la estadística es una técnica, una disciplina, como ustedes quieran llamarla, que lo que hace fundamentalmente es reunir información cuantitativa, es decir, es contar cosas que están vinculadas a mis objetivos de estudio, que pueden ser personas o que pueden ser grupos de personas o que pueden ser distintas situaciones que se van produciendo. Eh, y a partir de eso, a partir del análisis de datos, puedo puedo encontrar o puedo ubicar significados para estos datos que estoy encontrando, o sea, lo hago una interpretación para la descripción. Y eventualmente también puedo hacer puedo, digamos, hacer una proyección de eso que he encontrado para situaciones que se pueden generar en eventos futuros. Entonces, en el estudio cuantitativo, ¿no es cierto? La estadística lo que persigue es la recolección de información a través del conteo de información, ¿no es cierto? Y a partir de eso, que tratar de encontrar a ciertas regularidades que me permitan a mí enunciar características o caracterizaciones de mi objeto de estudio. Y en particular en ciencias sociales esto se refiere a hechos sociales que yo puedo ir determinando a través de la estadística
determinando fundamentalmente su intensidad, es decir, de qué manera este fenómeno en particular que estoy tratando de estudiar se presenta, si se presenta de una manera suave, de una manera recurrente o poco recurrente, por decirlo de alguna forma. O sea, con qué fuerza está presente en mi universo de estudio estas características que yo estoy describiendo a partir de mi análisis estadístico. Como siempre, la ciencia, y como lo dijimos en el primer momento respecto de la ciencia, la ciencia siempre lo que persigue, por cierto, es por una parte lo que persigue es la descripción de fenómenos, o sea, la ciencia describe, ¿no es cierto? También lo que la ciencia persigue es a partir de esa descripción buscar explicaciones, o sea, también la ciencia explica, y a partir de estas explicaciones, lo que la ciencia trata de encontrar es la posibilidad de hacer predicciones. O sea, eh, la ciencia describe, la ciencia explica y la ciencia predice, o al menos eso es lo que aspira. En ciencias sociales, como lo he dicho muchas veces, la mayor cantidad de las veces esto se da con mucha fuerza, digamos. Acá yo diría que en un 100% de los casos de estudio en ciencias sociales podemos hacer buenas descripciones, y en particular con los métodos cuantitativos. De aquí, para encontrar explicaciones, ya esto ocurre con muchísima menos frecuencia, no sé en qué porcentaje, pero ocurre con mucha menos frecuencia. Y, por cierto, predicciones también con muy poca frecuencia. Esto es en ciencias sociales. Esto ocurre con poca frecuencia. Encontrar regularidades en ciencias sociales es muy difícil, dada la cantidad de variables que están detrás de un hecho social. A diferencia de las ciencias naturales, que las ciencias naturales sí consiguen niveles importantes de explicación y también en muchos casos consiguen niveles importantes de predicción, es decir, las ciencias naturales establecen relaciones causales, o sea que si existe A, también existe B, y con esto yo puedo establecer una suerte de predicción. Em, Ejemplo de eso son las relaciones matemáticas que uno encuentra en la física. La física es la ciencia natural por excelencia, digamos, y en la física se encuentran cosas como estas, o que se expresan a través de cuestiones como E igual mc cuadrado. Aquí tenemos una relación matemática que parte desde una descripción que explica un fenómeno y que predice cómo ese fenómeno se va a comportar en el futuro. Es decir, logra establecer esto, relaciones de igualdad o de doble implicancia, como ustedes quieran, entre distintas variables de un fenómeno que está siendo estudiado. Y como ustedes saben, la física está llena de ecuaciones matemáticas que me sirven para establecer patrones, regularidades y también predecir eventos de futuro. Pero en el caso de las ciencias sociales, ¿no es cierto? Esto se consigue eh, casi no se consigue en realidad. Yo no conozco ninguna ley que sea del tipo de las leyes de las ciencias naturales en ciencias sociales, son muy pocas. La economía aspira a encontrar cosas como esta, pero la verdad es que la economía es poco lo que predice. Algunas veces explica, sí, pero es muy poco lo que logra predecir. Y eso uno lo puede constatar permanentemente a través de la discusión pública respecto de temas que tienen que ver con la economía. Ahora, la estadística, dentro del uso de la estadística en ciencias sociales, por cierto, una parte importante es lo que conocemos como la estadística descriptiva. ¿No es cierto? Que ustedes, como ustedes saben, lo que persigue es encontrar la presentación de datos en forma de tabla y gráfica, y además encontrar toda la estadística, la descripción de cómo se presentan y cómo se comportan las variables digamos, del objeto de estudio. De tal manera que lo que hace la estadística descriptiva es buscar toda la información, ordenarla, presentarla de manera que sea como que sea comprensible,
Y una vez que se presenta de esa manera comprensible, hacer los procesos de análisis y encontrar conclusiones o encontrar buenas descripciones, ¿no? Em, y esto utilizando herramientas que ustedes también conocen bien, como son, por ejemplo, las tablas de frecuencia, ¿no es cierto? Que aquí lo que se hace es ordenar la información por variable y aquí lo que se persigue con tablas de frecuencia es encontrarnos con una descripción de cómo esa variable se presenta en la muestra que estoy analizando y posteriormente cómo se presenta también en el universo de estudio. No se olviden que aquí siempre estamos hablando de lo siguiente, o sea, aquí siempre hay que tener presente lo siguiente. Yo lo que hago es analizar la información que obtengo de una muestra, o sea, yo aquí tengo una muestra que una muestra que la convierto o la presento de la forma de variables y de códigos, y lo que hago es una suerte de conteo de los códigos, o sea, cuántas veces se presenta tal cosa. Y este conteo yo lo transformo en una tabla de frecuencia, en una tabla, que básicamente me dice con qué incidencia está ocurriendo tal o cual situación que es propia del estudio. Y también lo puedo llevar a un gráfico, ¿no es cierto? Yo puedo expresar lo que está en una tabla en un gráfico de tal manera que sea más simple poder mirarlo. Pero todo esto se refiere, esta descripción se refiere a la muestra. Y que por procesos, y que si yo lo hago, digamos, aplico un proceso estadístico inferencial, lo puedo llevar al universo de mi estudio, que es de donde pertenece la muestra. O sea, aquí puedo hacer la inferencia a través de la estadística digamos, del diseño muestral. Eh, pero básicamente entonces lo que la tabla de frecuencia es una forma de ordenar. Y también como análisis de la ocurrencia de un fenómeno dentro de un estudio cuantitativo, otra herramienta importante son todas las medidas de tendencia central, todas las que ustedes conocen. La moda, la media, la mediana, qué sé yo, la desviación típica, la desviación estándar, y la kurtosis y todas las cosas que hay, digamos, digamos, se presenta la campana de Gauss que existe y cosas por el estilo. Ahora, otra manera y esto es una etapa, ¿no es cierto? Una etapa estrictamente descriptiva. Aquí yo estoy haciendo descripción. Y después puedo encontrar este tipo de cosas, correlaciones, ¿no? A propósito de la clase que estaba haciendo la Sacha. Entonces aquí encontramos correlaciones entre variables, y aquí estoy en una profundización del análisis, o sea, estoy encontrando o buscando ya no solo la descripción de una variable en particular, sino que cómo se comporta esa variable en especial respecto de otras variables. Y ahí hago un estudio de correlaciones, ¿no? Que pueden ser entre dos variables o entre varias variables. Entonces, aquí yo estoy más bien en un estudio que, según los tipos de estudios que nosotros definimos al inicio del curso, pueden ser estudios correlacionales y también explicativos, dependiendo de lo que yo encuentre en este estudio de correlaciones, ¿no es cierto? Si encuentro una correlación alta, ¿no es cierto? Que, hablando en términos de Pearson, que se acerca o que está en los extremos del intervalo, o sea, que está en -1 o 1, o muy cercano, ahí yo podría empezar a pensar que podrían tener elementos causales. Y aquí, y si encuentro elementos causales, estoy en el dominio de las investigaciones del tipo explicativa. Entonces, la estadística descriptiva, ¿no es cierto?, me sirve para todo esto. Ya esto también le podríamos agregar como otro elemento, más allá de las correlaciones, que otro tipo de relación matemática, si es que existen regresiones. O sea, si es que yo puedo asociar
el comportamiento de mis variables a curvas conocidas, que pueden ser regresiones lineales o regresiones no lineales, y ahí asociándolas a distintas funciones matemáticas, que pueden ser funciones de tipo cuadrática, exponenciales, logarítmicas, lo que ustedes quieran. Entonces, en el análisis de regresiones, que pueden ser regresiones lineales o no lineales, yo ahí, si es que encuentro algo que sea una regresión más o menos potente, podría empezar también a pensar en que tengo algún factor explicativo. Pero normalmente el análisis de regresión en ciencias sociales son bastante débiles y no llego a tanto. Pero bueno, esos son los elementos más importantes de lo que es la estadística descriptiva. Ahora, en general, lo que más se hace es análisis de tablas de frecuencia y también para poder dar una suerte de interpretación de cómo se presentan los datos, las medidas de tendencia central y estudios de correlaciones, fundamentalmente bivariadas. Multivariadas muy poco. Pero ahí digamos, los estudios normalmente se concentran en en estos tres ámbitos para poder hacer una buena interpretación de la información que se ha recogido. Ahora, como les decía, la, la, el instrumento más utilizado en los estudios cuantitativos, por cierto, que son las encuestas. La encuesta es el instrumento que más se utiliza en los estudios cuantitativos y el que tiene normalmente mayores niveles de impacto en las ciencias sociales. En ciencias naturales también se usan estudios cuantitativos, pero ya con datos de otro tipo. No es análisis de encuestas, sino que análisis de ocurrencia de algún fenómeno que se esté estudiando. Estoy pensando en cuestiones que tengan que ver con, por ejemplo, la bioestadística, ¿no? O sea, con qué frecuencia se da algún fenómeno, digamos, un fenómeno biológico. Estoy pensando también en los estudios que se hacen en psicología o en sociología. Pero para los estudios de ciencias sociales y en educación en particular, que es lo que nos importa, la mayor de las veces lo que se hace es aplicar encuestas y hacer análisis de lo que aparece en las encuestas. Ahora, una encuesta tiene todas estas etapas, o uno la puede descomponer en todas estas etapas, un estudio cuantitativo basado en encuestas. Lo primero, y como en todo proceso investigativo, lo que hay que hacer es definir el universo de estudio. ¿Cuál es el objeto de la investigación? Y por cierto, antes de eso, uno presenta o junto con esta definición del universo de estudio se presentan las cosas que son propias de cualquier proceso investigativo, por ejemplo, que son la definición de las preguntas de investigación y la definición de los objetivos de la investigación. Y en las preguntas y en el objetivo está incorporado, por cierto, como elemento central, cuál es el universo que voy a estar estudiando. Y cuando hablo de universo, yo me refiero a cosas como, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un estudio a nivel de la universidad, ¿no? O con los estudiantes de la universidad, entonces el universo de estudio será los, no sé cuántos, 15.000 estudiantes de la Universidad de Santiago de pregrado. Entonces, y eso se tiene que ver reflejado en las preguntas de investigación y en los objetivos de la investigación. Luego que tenemos eso definido, cuál es el universo de estudio, yo tengo que tomar la decisión de si en mi instrumento se lo voy a aplicar al universo completo o si voy a hacer una muestra. Normalmente cuando el universo es del tamaño de los estudiantes de la Universidad de Santiago, lo que se hace es la decisión que se toma es hacer un estudio a través de una muestra. Entonces, lo que se hace en el diseño de la muestra, y aquí se ocupa la estadística inferencial, es responder dos preguntas. La primera pregunta que tiene que ver con de todo el universo de estudio, que vamos a suponer que son los estudiantes de la USACH, ¿cuántos
a cuántos le voy a aplicar el instrumento de investigación. O sea, si yo tengo 15.000 estudiantes en la Universidad de Santiago, entonces yo tengo que decidir a cuántos de esos estudiantes les voy a aplicar la encuesta. Y esa es la primera etapa de lo que se denomina el diseño muestral. Y luego que tengo decidido cuántos son los estudiantes que voy a incorporar en mi encuesta, y por cierto, con algunas características en particular, tengo que decidir quiénes son. O sea, tengo que determinar quiénes son las personas a las cuales yo les voy a aplicar la encuesta. O sea, son dos etapas. Primero definir cuántos son y después decidir quiénes son. Luego que tengo yo, encuentro respuesta para estas dos preguntas, cuántos y quiénes, lo que tengo que hacer es diseñar y aplicar el instrumento. La primera etapa es el diseño del cuestionario, ¿no es cierto? Y la segunda etapa es la validación de ese cuestionario a través de un pilotaje. El pilotaje que digamos, implica hacer un testeo de cómo está confeccionado mi cuestionario. Luego de eso, cuando ya tengo decidido o tengo validado mi instrumento a través de un pilotaje, o también a través del juicio de expertos, las dos cosas sirven, tengo que aplicarlo. Entonces, aplico mi cuestionario, que esto se le denomina el trabajo de campo. Entonces, ¿y a quién le aplico el cuestionario? A los que yo decidí que iban a ser quienes me van a responder la encuesta en la pregunta de acá del diseño muestral. Aplico el cuestionario y una vez que tengo ya todo mi cuestionario, todas mis encuestas respondidas, viene la etapa, la segunda, la etapa del análisis de los datos recogidos, y aquí ocupo la estadística descriptiva. Entonces, y luego de que ocupo la estadística descriptiva, obtengo las conclusiones de mi estudio. Entonces acá ustedes pueden ver claramente que la estadística en un diseño cuantitativo, a través de una encuesta, tiene dos momentos. El primer momento es la inferencial, que me dice quién, cuántos y quiénes son los que me van a responder la encuesta. O sea, a través de lo que se conoce como el diseño muestral. Y la segunda etapa es el análisis de lo que yo recojo, y esto es la etapa de la estadística descriptiva. Ahora bien, aquí voy a hablar de cosas que ustedes ya conocen, pero las voy a enfocar en el estudio digamos, en la investigación cuantitativa, digamos. O sea, no voy a hacer una clase de estadística, sino que simplemente voy a mencionar cómo encajan dentro de un estudio cuantitativo las partes de la estadística, fundamentalmente. Bueno, en la investigación cuantitativa, como dijimos, la primera aplicación de la estadística tiene que ver con la definición de la muestra. Y aquí está la estadística inferencial o analítica. Entonces, esta disciplina lo que me permite a mí es que a partir de pocos datos o de una muestra, inferir propiedades o características que son de una población que supera con creces a la muestra que estoy analizando. Entonces, yo lo que hago es, a partir de una pequeña porción de mi universo de estudio, a partir del análisis de una pequeña porción de mi universo de estudio, encontrar características que son del universo completo, ¿no? Básicamente es eso. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, ya lo vamos a ver. Normalmente esto es a través de la estimación, de la estimación de los parámetros, ¿no? Si yo encuentro que en mi muestra algo se representa de una manera, entonces yo hago una estimación de cuánto de esa manera que se presenta en mi muestra se presenta en mi universo de estudio. Entonces yo tengo una población, ¿no es cierto? Selecciono una muestra, y a partir de esa muestra obtengo datos numéricos, que son básicamente datos a partir de, digamos,
de códigos, ¿no es cierto? Como vamos a ver, todas las respuestas de una encuesta se transforman, ¿no? O se deben transformar y convertir en códigos. Entonces ahí analizo eso. O transformo toda la respuesta en códigos. Hago el análisis con una estadística descriptiva y llego a conclusiones. Entonces, la población muestra, este salto de acá se hace con estadística inferencial, aplico instrumentos, obtengo datos numéricos, de aquí esos datos numéricos los analizo con la estadística descriptiva y obtengo conclusiones. Este es el circuito que se hace para un estudio cuantitativo, y dentro de este circuito yo tengo dos momentos de estadística. Acá, ¿no es cierto?, en la definición de la muestra, y acá, en el análisis de los datos cuantitativos, en el análisis. Acá en la muestra es estadística inferencial, y acá estadística descriptiva, ¿no es cierto? Esos son los dos momentos de la estadística en todo el proceso de un estudio cuantitativo. Algunos conceptos básicos que están asociados al diseño estadístico, que tiene que ver con qué es la población, qué es un censo, qué es una muestra y qué es un error muestral. Bueno, la población, por cierto, son todos los individuos que forman parte de mi universo de estudio. Por eso es muy importante definir el universo de estudio, porque yo estoy definiendo allí la población. Yo puedo hacer un estudio para para todos los habitantes de Chile, y si eso es así, la población de mi estudio es igual a 18 millones más o menos de habitantes. O puedo hacer un estudio para los mayores de 18 años. Y si eso es así, mi población o mi universo de estudio van a ser alrededor de 14,5 millones de personas. Yo puedo hacer un estudio para todos los estudiantes de la Universidad de Santiago. Y si es así, el universo más o menos son 15.000 personas. Entonces, la primera definición importantísima es la población. Y eso se define, como insisto, cuando yo hago cuando yo decido digamos, cuando yo defino las preguntas de investigación y cuando defino los objetivos de la investigación. Allí estoy definiendo, por cierto, mi población y mi universo de estudio. O sea, defino mi universo de estudio y después tengo que determinar cuál es la población. Que la población es el número de individuos que están dentro de mi universo de estudio. Ahora, cuando yo decido hacer digamos, cuando yo decido aplicar el instrumento a todo mi universo de estudio, lo que estoy haciendo es un estudio censal. Un censo es una investigación cuantitativa en que todos los miembros, toda la población que forma mi universo de estudio, a toda la población que forma mi universo de estudio, le voy a aplicar el instrumento. Eso es lo que se hace en Chile cada 10 años normalmente, que es un estudio censal, y que no sé si a usted le ha tocado por lo menos 2 veces, quizás la segunda vez con mayor conciencia, de estar presente, de estar en sus casas, ¿no es cierto?, un día que se declara festivo, esperando a que vayan personas a la casa a hacer un levantamiento de información. Y eso se denomina el censo. Y el censo aporta información estadística muy relevante para las decisiones que se deben tomar en el Estado. Es decir, aporta información para la definición o la actualización o el mejoramiento de políticas públicas. Ahora, en el caso, por ejemplo, que si yo quisiera hacer un censo entre los estudiantes de la Universidad de Santiago, lo que tendría que hacer es entrevistarlos a todos y todas. Nadie debería quedar afuera, ¿no? O el porcentaje de entrevistas debería ser, yo diría que superior al 90%. Y ahí ya estamos en la práctica en un censo de población. Esto es muy relevante porque si alguna vez ustedes quieren hacer un estudio en colegios, un estudio cuantitativo, dependiendo del universo de estudio, uno puede decidir fácilmente que el estudio va a ser censal y no muestral.
Es que estoy pensando, por ejemplo, si ustedes quieren hacer una encuesta a los estudiantes de tercero medio de un colegio, y si en ese colegio hay, no sé, 3 cursos, y cada curso tiene 25 alumnos, entonces estamos hablando de un universo de estudio que tiene una población igual a 75 individuos. Y eso es perfectamente manejable. O sea, uno en una escuela con ese nivel de población, uno perfectamente no se puede obviar toda la parte del diseño muestral, porque no tiene mayor utilidad hacerlo. No hay un problema práctico en entrevistar a 75 personas. Es aplicar 75 encuestas. O sea, no tiene ningún problema práctico. Sin embargo, si el universo de estudio son los estudiantes de tercero medio de los colegios de la comuna de Maipú, por decir alguna, ahí ya la situación cambia mucho. O sea, ahí ya podemos encontrarnos con universos de miles y algunas veces de decenas de miles de estudiantes. Entonces ahí aplicar una encuesta a, no sé, 15.000 estudiantes que están además desplegados en un territorio grande como puede ser la comuna de Maipú, entonces ahí el estudio se hace más complicado y un estudio censal es mucho más difícil y requiere mucho más recursos. Entonces ahí lo que conviene es meterse en un estudio muestral, o sea, definir una muestra y no hacer 15.000 entrevistas, sino que hacer un tamaño mucho menor. Entonces, bueno, como ya lo hemos dicho en varias partes, cuando yo decido hacer un estudio que no es censal, hago un estudio muestral. Y un estudio muestral consiste básicamente en que tengo que definir una muestra. Y la muestra, como yo le he dicho ya varias veces, es un grupo reducido de individuos que forman parte de una población. Ahora, en los estudios médicos también se utiliza esto, o sea, los analistas, los químicos analistas o los tecnólogos médicos, por ejemplo, cuando quieren establecer las propiedades de una población, normalmente estudian pequeñas partes de esa población. En especial, por ejemplo, cuando un tecnólogo médico está analizando sangre para hacer un recuento de leucocitos o de glóbulos rojos o de plaquetas, lo que hace a partir de una muestra de sangre, la llevan al microscopio y cuentan cuántos de la población total de entre glóbulos blancos, rojos y plaquetas, cuántos glóbulos rojos se ven, cuántos blancos y cuántas plaquetas, y ahí hacen una estimación, ¿no? Hacen una extrapolación, asumiendo que en el cuerpo o en el flujo sanguíneo hay una distribución de densidad más o menos constante. O sea, si uno dice, puede ser por, no sé, por centímetro cuadrado de sangre, uno puede decir que ahí tienen que haber 16, por inventar un número. Uno puede decir que lo normal es que por cada centímetro cúbico de sangre tienen que haber 24 glóbulos rojos. Entonces, uno si encuentra una cantidad de glóbulos rojos en un volumen muy inferior a un centímetro cúbico, uno dice, bueno, si aquí hay esto, entonces hace la proyección en el sentido de cuánto hay en general. Entonces, los recuentos que se hacen en los estudios, en los grupos sanguíneos, o sea, en los estudios de sangre, ocupan esa técnica también. Y no solamente los grupos de sangre, sino que también para otros tipos de mediciones, como puede ser, por ejemplo, qué sé yo, el colesterol o cosas por el estilo. Y que ahí lo que se ve es el volumen, o digamos la prevalencia de la existencia de alguna proteína o cosas por el estilo. Bueno, pero en todo caso, para nuestro efecto, la muestra se da en base a individuos, ¿no es cierto? O sea, ¿cuántos son los individuos que yo tengo que tomar del universo de estudio para hacer un estudio que tenga validez universal? Y por último, aquí entra a tallar un aspecto muy relevante, que es lo que se denomina el error muestral, que básicamente es cuando yo hago esta inferencia desde mi muestra hacia el universo, el parámetro que estoy exportando hacia todo el universo no tiene el mismo valor, sino que tiene un valor aproximado. Y esta aproximación se da considerando, ¿no es cierto?, el error muestral. De tal manera que si yo, por ejemplo, tengo que en mi población, en mi muestra, no sé, pues de personas, qué sé yo, el 20% tiene los ojos verdes, entonces yo digo que
Esto yo lo puedo llevar a mi universo muestral, a mi muestra más grande, y que lo que estoy diciendo que de cada 100 individuos, yo lo que estoy diciendo, voy a tener 20 que van a tener los ojos verdes. Pero este traspaso desde la muestra hasta el universo lleva asociado un porcentaje de error. Entonces ya entre estos 100 individuos que yo voy a tener en mi universo de estudio, voy a tener 20 más menos un porcentaje de error muestral, ya que van a ser verdes. De tal manera que el parámetro finalmente se va a mover en un rango que va a ser igual a 20 menos el porcentaje, 20 más el porcentaje del error muestral. En este rango voy a encontrar, o puedo encontrar el valor real para mi universo de estudio. Ahora, el error muestral, por cierto, es un error que se asigna y se define. Pueden ser las dos cosas, se asigna o se define, y que depende de varias situaciones. Aquí siento que estoy haciendo clase de matemática, profesores de matemática, me siento un poco ridículo. A ver, ¿quién se acuerda? Vea, para que me ayuden en esto, a ver si, cómo están nuestras clases de matemática. Eh, el error muestral, ¿de qué depende? ¿Cuáles son los elementos que yo tengo que considerar para definir el error muestral? ¿Quién se acuerda? Ya pues, estudiante de matemática. ¿No se acuerdan? ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, profe, estoy tratando de buscarlo. No, no lo busques, si no, esto no es una prueba. Pero ¿cómo no se acuerda? Pero así como intuición, poner intuición. ¿De qué depende esto del error muestral? De cómo van a ir variando los datos. Mm, no, no. La primera definición depende de si mi universo es finito o infinito. ¿Se acuerdan de esto, no? ¿Cuándo considero que mi universo es infinito? ¿Y cuándo lo considero que es finito? ¿Se acuerdan de esa definición o de esa distinción? En ciencias sociales, el límite son 10.000 casos. Cuando tengo 10.000 o menos, considero mi universo finito. Y cuando tengo 10.000 o más, considero un universo finito. Entonces, esa es la primera definición. El universo muestral, el número de personas que forman el universo. Perdón, no es el universo muestral, sino que es la población. El número de individuos de la población. Si la población es superior a 10.000, de 10.000 hasta el infinito, entonces mi universo es infinito. Ahora, si la población es 10.000 o menos, de 10.000 para abajo, yo digo que mi universo es finito. Ahora, esa es la primera definición. Ahora, después, el segundo elemento que se tiene que considerar para determinar el error muestral es lo que se denomina el nivel de confianza. El nivel de confianza. ¿No es cierto? Y el nivel de confianza que normalmente está entre un 95 a un 99%, determina el porcentaje del error muestral dependiendo del número de individuos que yo voy a tener en mi muestra. O sea, acá van a funcionar simultáneamente, primero esta definición de si es infinito o infinito, y después el número de elementos de la muestra y el nivel de confianza. Estos dos elementos van a determinar el porcentaje del error muestral. Se los voy a mostrar acá, que está digamos, en la, digamos, ¿cómo se llama? Está en unas tablas que tengo por aquí. Bueno, aquí hay un gráfico que, bueno, aquí está como para ver como desde la población, que es el universo, ¿no es cierto? El número de individuos que hay en el universo,
yo selecciono una muestra para hacer mi diseño muestral. Ahora, aquí lo importante es determinar, bueno, aquí hay algunas características antes de lo que le pensaba mencionar. Algunas características. Las ventajas del muestreo, que por cierto son el costo, la rapidez, la facilidad y la exactitud. Estas son las desventajas. Las desventajas son el nivel de representatividad, que básicamente se asocia al nivel al error muestral. Pero por cierto, el muestreo tiene muchísimas ventajas para hacer un buen estudio. Y en el muestreo, bueno, aquí está lo que estábamos hablando, el error muestral es un intervalo o rango de valores en la cual se encuentra el verdadero valor del parámetro con una probabilidad determinada. Y esta probabilidad determinada es el nivel de significancia, que es la probabilidad de que el valor estimado en la muestra sea el verdadero para la población. Esto significa que si yo tengo un nivel de confianza o nivel de significancia equivalente a un 95%, yo lo que estoy consiguiendo aquí que ese 95% es la probabilidad de que lo que encontré en la muestra esté en el universo dentro del rango que define mi error muestral. Básicamente es eso. O sea, ¿qué significa esto? Significa que si yo tengo que, si yo estoy haciendo una encuesta, que tiene un 95% de nivel de confianza o de significancia y un 3% de error muestral, implica que cada uno de los valores obtenidos en el estudio, que es el valor obtenido en la muestra, con un 95% de probabilidad va a estar representándose en el universo dentro de este intervalo de 6 puntos porcentuales. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora, este error muestral se define en función de la significancia y del valor digamos, del tamaño de la muestra de una forma que la vamos a ver enseguida. A ver, para esto ustedes saben que hay un montón de fórmulas. Yo aquí no voy a ver fórmulas, ni demostrar fórmulas, ni nada por el estilo. Así que vamos a ver solamente cómo funciona esta cuestión. Acá hay un ejemplo de error muestral. En la medida también de que yo voy aumentando el tamaño de la muestra, voy disminuyendo el error muestral, ¿no es cierto? Es decir, si yo tengo una muestra de 200 casos, yo voy a tener este rango de error muestral, ¿no es cierto? Voy a ir desde aquí hasta acá. Que esta es la edad media de ingenieros. O sea, si yo hago un estudio sobre la edad media de ingenieros, si yo ataco 200 casos, lo que yo encuentre va a estar, va a estar más o menos en este rango. Si yo aumento a 400, entonces voy a tener en este rango el error. Y así sucesivamente. Y finalmente, si llego a los 8000, que es el universo, mi error muestral va a ser 0. Aquí estamos en el caso del censo. Aquí ya no hay error muestral porque la muestra es igual al universo. Pero en la medida que voy haciendo, digamos que la muestra ya no es el universo, sino que tiene menos individuos, voy encontrando o va apareciendo esto del error muestral, que es el rango en donde se va a encontrar el valor que yo encuentro en la muestra dentro del universo. Entonces, la primera definición, como veíamos hace un rato, para el error muestral es cuántos son las personas que yo necesito, el tamaño de la muestra, cuántos son los que necesito. Y cuántos son los que necesito se va a definir en función de 3 parámetros. Primero, el tamaño del universo, para saber si el universo es finito o infinito. El error muestral que yo deseo, yo puedo decir, mire, yo quiero un estudio en donde el error muestral sea de un 3%, o de un 4%, o de un 5%. Porque ahí estoy planteando una exigencia al estudio. Y por cierto, los recursos que yo tenga disponibles para esto. Entonces, la primera definición tiene que ver con el tamaño del universo, si es un universo finito o un universo infinito. Entonces, como dije recién, si supera o los 10.000 elementos son ¿cómo se llama? El límite que define si el universo es finito o es infinito. Ahora, esto lo vamos a, ¿cómo lo verificamos? Lo verificamos a través de esto que es un cálculo de error muestral, a través de una planilla que
Yo estoy tratando de activar acá, pero no puedo. No, a ver si me resulta. Ahí apareció la planilla. No sé si le aparece a ustedes la planilla, yo creo que no. No está ya. Les voy a mostrar una planillita. La voy a abrir por otro lado. Si me tienen un poco de paciencia, va a aparecer. Ya. Ahí. No sé si ahí le aparece una planilla. ¿Ven una planilla Excel ahí? ¿Se ve o no se ve una planilla Excel? Sí. Sí, profe. Que dice cálculo de error muestral para poblaciones finitas. Bueno, en esta planilla yo puedo determinar el tamaño de la muestra, el error muestral, perdón. Estoy con la garganta un poco seca. Ya. O sea, con esta planilla yo puedo calcular el tamaño de la muestra, el error, asociándolo al error muestral. Entonces, la primera pestaña me indica, yo hago una estimación del tamaño de mi muestra. Aquí yo digo, mire, yo quiero hacer un estudio que tenga un error muestral del 3%. La siguiente pregunta es, ¿cuánto es el tamaño de la población que usted tiene? Bueno, acá el tamaño de la población está definido con 23.000 personas. Ese es el tamaño del universo o la población del universo. Entonces, lo que me dice acá es que si yo quiero un nivel de confianza del 95%, tengo que hacer 1020 encuestas. O sea, ese es el número de individuos a los cuales tengo que entrevistar. Ahora, si yo quiero un nivel de confianza del 97%, tengo que hacer 1238 encuestas, ¿no? Entonces, aquí yo respondo la pregunta de cuántos, ¿no? ¿Cuántos? ¿Cuántos son los que tengo que entrevistar? Considerando estos dos elementos, estas tres variables, el tamaño del universo, el margen de error y los niveles de confianza. Ahora, si ustedes se fijan, si yo subo de 23.000 a 100.000, ¿no es cierto? El tamaño de la muestra para los dos casos varía muy poco. O sea, varió casi nada, ¿no? Y si yo esto lo subo, en vez de 100.000 le pongo 1.000.000, si ustedes se fijan ahí, en el número de abajo, varió en nada. O sea, aumenté 10 veces el tamaño del universo y el tamaño de la muestra aquí me aumentó en 10 individuos y acá me aumentó algo por el estilo. Y si ustedes quieren aquí le agrego un cero más, o sea, si lo hacemos para 10 millones, aumento aquí en 1 el número de muestras. O sea, esto es lo que yo les decía que yo considero como, digamos, muestras infinitas, solo cuando superan los 10.000 casos. Por ejemplo, aquí voy a poner los 23.000 original. Ahí tengo los 23.000 originales. Aquí hice. Entonces estamos en 1020 y 1238. Pero si yo esto lo bajo a 2300, ahí cambió el tamaño de la muestra, ¿no es cierto? Cambió significativamente. O sea, se redujo en 300 casos. Pero el porcentaje de casos respecto del universo es bastante alto en relación a lo que tenía antes. Porque voy a volver a poner 23.000. Si ustedes se fijan aquí, si pongo 23.000, voy a ocupar solamente este de aquí. Entonces tengo 1.000 sobre 23.000. O sea, es un porcentaje bastante chico, es como algo así como el 5%. O sea, yo lo que tengo que encuestar es una población equivalente al 5% del universo. Pero si lo bajo a 23.000, lo que tengo que entrevistar es que alrededor del 40% o algo por el estilo, ¿no? Porque el 50% de 1.300 son 1.150 y sí, un poco menos, lo puedo meter en la calculadora y se los digo para ser bien exacto. Son 729 sobre 2.300. O sea, estamos hablando del 32%. O sea, es un tercio de la población, más o menos. A diferencia que si yo tengo aquí 23.000,
estamos hablando de, de muchísimo menos que un tercio. Bueno, aquí entonces podemos jugar. Ahora, si yo quiero si yo digo, mire, ¿sabe qué? No necesito ser tan exigente y puedo tener un error muestral de un 5%. Entonces, si eso es así, la muestra se me reduce significativamente. Aquí yo tengo menos muestra, pero tengo más error, ¿no? En términos de ¿cómo se llama? De la, ¿cómo podemos decir? ¿Cómo lo digo? De la inferencia de los datos que tengo en la muestra respecto del universo. O sea, si yo en el universo tengo que un parámetro se presenta con un 50% o sea, en un 50% de los casos, con el 5% el rango va desde 45 a 55, o sea, son 10 puntos. Eh, y esos 10 puntos marca la diferencia respecto si yo esto lo hago con menos error muestral, ¿no? Yo puedo poner acá un 2% de error muestral, y ya fíjense que con solo variar un 1% me varía esto significativamente. Recuerden que cuando teníamos un 3% acá, el universo muestral era 1020. Y si yo lo quiero bajar a un 2%, de 1020 salta a 2100. O sea, se duplica el número de casos que necesito. O sea, para disminuir el error muestral, tengo que aumentar la muestra. Y por último, si yo quiero que esto sea de un 0%, que no haya error muestral, evidentemente que tengo que entrevistarlos a todos. Bueno, si yo quiero que esté un 1%, tengo que entrevistar a 6.700. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el error muestral aceptable? Bueno, los estudios que tienen más recursos, que hacen encuestas con más recursos, normalmente están en torno al 2%. Entre 2 y el 3%. O sea, aceptan ese tipo, esa magnitud de error muestral. Hay otros que llegan hasta el 5%, pero ya sobre el 5% la encuesta es demasiado poco precisa, ¿no? Porque el intervalo de donde está el valor que yo estoy encontrando es muy grande. Bueno, aquí estamos en esta primera parte de esta plantillita, es el cálculo del tamaño de la muestra. Pero acá tenemos el error muestral con muestras infinitas, ¿no? Yo aquí puedo poner el tamaño de las muestras. Para las infinitas, ¿no es cierto? Si yo tengo que un tamaño muestral es de 2000 casos, entonces con el 95% de nivel de confianza voy a tener un error de un 2,2%. Y con un 97% de nivel de confianza voy a tener un error del 2,4%. Si yo aquí pongo 500 casos, estamos en torno al 5% del error. ¿Por qué puse 500 casos? Porque hay muchas encuestas que hacen trabajo de campo con 500 casos para muestras infinitas. Y ese tipo de diseños están asumiendo un error de un 5% y lo asumen como razonable. Y los 1200 casos más o menos son los que se utilizan cuando queremos tener un error muestral que esté en torno al 3%, ¿no? Los 1200 casos. Las encuestas como la encuesta del Centro de Estudios Públicos, las encuestas que hace el PNUD, que son encuestas bien hechas, digamos, que cumplen con todas las normas estadísticas de muestreo, normalmente trabajan con márgenes de error de un 2-3%. Y eso significa que la muestra es en torno a 1200 casos. Y cuando tengo muestras finitas, ¿no es cierto? Para llegar a un universo para llegar, perdón, a márgenes de error de en torno al 3%, tengo que hablar de alrededor de 200 casos, ¿no? Por ahí estaba, en torno a los 200 casos. Bueno, esta planillita, que es muy útil, sirve para ver cómo funciona los parámetros con errores muestrales y tamaños de muestra, y sirve para tomar decisiones respecto de cuánto es la población que tengo que considerar en mi muestra. Ahí estamos. Entonces, de esta manera, respondemos a nuestra primera pregunta. La pregunta que formulé al principio en un estudio muestral respecto de cuántos son los que tengo que incluir en mi estudio para hacer mi encuesta.
Mañana vamos a ver el quiénes, cómo los tengo que seleccionar, ¿no es cierto? Porque ya con esto, si vamos a suponer que queremos hacer un estudio para los estudiantes de la Universidad de Santiago, que son 15.000, entonces ya con eso definimos que es un universo infinito. Entonces yo digo, mire, quiero en torno al 3% del error muestral con un 95% de confianza, entonces estamos hablando de 1.200 casos. Entonces ya con eso respondimos esa parte. Necesito 1.200 casos. La pregunta que sigue es, de los 15.000, ¿quiénes son? ¿A quiénes voy a aplicar el instrumento? Y esa es la pregunta que vamos a tratar de responder mañana. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Profe. Ya, pues. Entonces,